por la vía bilateral en vez de multilateral, claro. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por esa interrupción, pero el canciller era el punto que daba. Pero es que si no lo escuchábamos después no teníamos posibilidad de engancharlo. Estábamos conversando con Roberto Barrigrandi, él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, tratando de entender un poco el contexto que dice relación con lo que está pasando con el valor del dólar, también con lo que ocurre con el cobre, y que él nos pudiera explicar por qué se produce esta relación. Antes de la interrupción, Roberto, te había consultado respecto de si esta especial sensibilidad que se produce en el tipo de cambio obedece a un escenario local puntual o es algo normal que esté tan sensible la posibilidad de fluctuar así. Bueno, en general el tipo de cambio es una moneda que fluctúa bastante. En nuestro país sabemos que el tipo de cambio es libre. El mercado determina libremente entre oferta y demanda ese precio. Como decíamos, el hecho de que recibamos menos dólares genera una mayor escasez relativa y eso hace subir el tipo de cambio, pero también hay otros factores que afectan. Por ejemplo, las tasas de interés. Cuando en un país como Chile las tasas de interés empiezan a bajar y en otros países a aumentar, lo que se produce es un natural movimiento de dólares, por ejemplo, desde Chile hacia otros mercados donde pueden tener una mejor rentabilidad. Y eso también afecta el tipo de cambio. Y eso también ha estado pasando en los últimos meses. En Chile, porque hemos estado en una situación más bien de baja actividad y el Banco Central ha ido bajando la tasa de interés. Y en otros países, al revés, ¿cierto? Como Estados Unidos y otros, se están reactivando, las tasas de interés están subiendo. Entonces, eso también afecta el tipo de cambio. Ahora, eso lo afecta en forma casi instantánea, es muy rápido. Y también está el hecho justamente de los niveles de actividad. Los capitales se mueven hacia aquellos países donde se ven mayores niveles de actividad, mayores niveles de crecimiento. Entonces, en la medida, como lo pasó Chile en los años anteriores, acuérdate, cuando Chile creció mucho, ¿qué pasó? Llegaron muchos dólares. Exacto. Y eso que hizo, bajar el tipo de cambio, bajar el dólar en este caso, ¿cierto? Y acá está pasando lo contrario. Chile está creciendo poco o muy poco y otros países están creciendo bastante más. Y eso también a su vez está haciendo mover capital. Entonces yo diría que la mezcla entre cobre, haremos cobre y los commodities en general, tasas de interés y niveles de crecimiento de actividad están mostrando el nivel tipo de cambio que tenemos hoy día en nuestro país. O sea, para entenderlo en sencillo, si esto fuera un enfermo, la verdad es que está lleno de síntomas y no es posible decir que es solo una cosa la que afecta la que genera esta patología, digamos. Definitivamente. Perfecto. Y ahí está la típica discusión de cuánto se debe a lo interno y cuánto se debe a los factores externos. Como siempre es una combinación. Ahora, decirlo en forma precisa, decir que unos 48% y otros 52%, creo que es un poquito irresponsable, pero claramente están los dos efectos. Y si uno pudiera, sin dar la precisión, porque entendemos que es difícil y lo acabas de señalar, pero que tiene más peso probablemente la situación interna que vive Chile para explicar ese escenario, o todavía hay un peso más importante desde el punto de vista del exterior. ¿A qué me refiero? Si en tu respuesta recién me dices que afuera están creciendo, hay países puntualmente que están creciendo más, uno tendiera a pensar que a lo mejor la lógica local de Chile es la que está pesando más hoy día en este escenario. Bueno, mi percepción es esa, mi percepción es que a nivel, precisamente lo interno. De hecho, si tú, por ejemplo, comparas cuánto ha aumentado el dólar en el país versus países comparables en el último, pongamos Colombia, Perú, Corea del Sur, obviamente no Corea del Norte, etcétera. En el último año y medio, para un tiempo más largo, en Chile el tipo de cambio se ha depreciado aproximadamente, ha aumentado el dólar casi un 30%. Y en países comparables, en este grupo de países comparables, alrededor de un 15%. Entonces, tú dices, a ver, los otros países también, muchos son exportadores, están afectados por los commodities, el tema de tasa de interés. Entonces, uno podría decir que parte importante de esa diferencia de aumento del dólar se debería a efectos internos. Y por lo tanto yo creo que el mayor peso, a raíz de tu pregunta, está justamente en el ámbito más bien interno más que externo. Roberto, respecto de lo que la gente siempre se pregunta cuando ocurren estos fenómenos, ¿hay alguna posibilidad de volver a lo que era el dólar probablemente hace año y medio y estabilizarse un poco hacia abajo en un periodo amplio de meses? ¿O ya de aquí probablemente baja muy poco y solo en adelante uno podría pensar en una tendencia al alza? ¿Es posible establecer ese tipo de pronósticos? A ver, los economistas somos buenos para decirlo por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar y no para proyectar el futuro. Pero diría que pensar en tipo de cambio en pesos de 480 pesos, muy difícil. Muy difícil, porque eso tendría que tener una combinación de un alto precio del cobre, unas tasas de interés altas en Chile, un altísimo crecimiento en Chile en comparación al resto del mundo, y eso por lo menos en los próximos años no se ve. Sí podemos pensar quizás que el tipo de cambio podría volver a niveles de quizás de 580, 590, y eso dependería de qué cosa. Por ejemplo, de que quizás el cobre se estabilizara, quizás que empezara a mover un mayor crecimiento, todavía modesto, pero mayor crecimiento en Chile, quizás que los movimientos de tasa de interés no fueran tan amplios. Por lo tanto, yo diría que en un rango
entre lo que tenemos hoy día y 580 es perfectamente posible pensar en los próximos meses. Ahora, de ahí a de alguna manera decir un número exacto, decir, mira, 550 y ahí se mantiene, es muy difícil porque además el tipo de cambio, como es un precio muy sensible, como tú decías, se mueve todos los días. Entonces, si mañana, no sé, aparece una guerra nueva, ojalá no sea el caso, en el Medio Oriente, eso te va a afectar. Y quizás va a volver las cosas de vuelta. Quizás va a hacer que el precio del petróleo suba, que el precio del cobre también suba. Entonces, la verdad es que yo diría que por lo menos en el actual escenario, yo creo que pensar entre 580 y 610 pesos es algo razonable. Realista. Roberto, finalmente, cuando uno ve también la volatilidad con la que ha ido variando el cobre, ¿cuándo uno debiera empezar a preocuparse para efectos de las arcas fiscales y de cómo se construyen presupuestos en una nación y para entender o para pensar que la economía todavía puede seguir manteniéndose relativamente sana cuando con un cobre que está a cuánto la libra? Bueno, la verdad es que también hay que buscar otras variables, porque también están los precios que nosotros importamos. Vemos que el petróleo ha bajado mucho más que lo que ha bajado el precio del cobre. Por lo tanto, están los famosos términos de intercambio, la relación entre precios de exportaciones, como el cobre, y precios de importaciones, como el petróleo. Entonces, ahí el precio del petróleo nos ayuda bastante, a nivel público y privado. Pero también hay que considerar el efecto justamente del tipo de cambio. Como el tipo de cambio está más alto, aunque recibimos a un precio menor el cobre, al cambiarlo a pesos, que es lo que nos importa, si pagamos en pesos, eso nos mejora la vida. Perfecto. Por lo tanto, hay un efecto de compensación. Por lo tanto, podría ser, lo voy a decir, en el extremo, podría ser que mantengamos el peso de hoy día, que está bastante bajo, ¿cierto? El más bajo en 4 años, pero con un tipo de cambio voy a aumentar a 620 pesos, capaz que gran parte de ese efecto, no solamente cobre, lo compensemos en las arcas fiscales. Entonces, ahí también hay un juego, pero claramente, si el precio del cobre, por ejemplo, llegara a 2,6 dólares la libra, algo así, ya empezaríamos a tener efecto. Ahora, también eso se devuelve, porque cuando ya tienes eso, hay proyectos que dejan de operar. Sí, claro. Y eso empieza a subir el precio arriba. Entonces, bueno, así es la economía es dinámica. Y se abre una ventana, exactamente, yo diría que todavía estamos en una situación razonable, pero hay que recordar que el presupuesto está hecho con un precio del cobre de 3.12 dólares la libra, pero con un tipo de cambio más bajo. Entonces, parte de ese efecto, por lo menos parte de ese efecto, está parcialmente compensado, así que hay que estar ahí muy atentos para ver cómo impacta esto en las arcas fiscales, que es muy importante de mantener nuestra estabilidad. Roberto, muchísimas gracias por venir y por la claridad también con la que nos ayudaste a contextualizar un poco estas cifras. Que tengas un buen día. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 de la mañana con 16, seguimos avanzando. Armar un presupuesto con anticipación y